Carlos Santana es mucho más que un guitarrista famoso, es un ícono que revolucionó el mundo del rock al integrar ritmos latinos como nadie lo había hecho antes. Con una trayectoria de más de 5 décadas, su inconfundible guitarra ha dejado una huella imborrable en la música, tocando los corazones de millones alrededor del mundo. Hoy, cerca de cumplir 80 años, su vida ha dado un giro radical. Alejado de las giras constantes y de la intensidad de los conciertos multitudinarios, enfrenta retos completamente diferentes. ¿Sigue tocando? ¿Cómo es su día a día en esta nueva etapa de su vida? Quédate con nosotros para descubrirlo y no olvides dejarnos en los comentarios cuál es tu canción favorita de Santana. También suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más historias inspiradoras como esta. Los primeros pasos, de Jalisco al mundo. Carlos Santana nació el 20 de julio de 1947 en Autlán de Navarro, Jalisco, México. Creció en una familia donde la música no era solo una pasión, sino parte esencial de la vida diaria. Desde muy pequeño, su entorno estuvo impregnado de melodías que lo marcarían para siempre. A los 5 años, comenzó su acercamiento al violín bajo la guía de su padre, un respetado músico de mariachi. Sin embargo, a los 8 años descubrió el instrumento que definiría su destino, la guitarra. La infancia de Santana estuvo llena de constantes cambios. De Autlán, su familia se mudó a Tijuana y, más tarde, emprendieron el gran salto a Estados Unidos. Fue en Tijuana donde Carlos amplió su universo musical, descubriendo géneros como el rock y el blues, bajo la influencia de figuras como B.B. King y el movimiento cultural que dominaba la frontera. A los 12 años, comenzó a presentarse junto a la banda de Javier Batiz, absorbiendo cada experiencia como un aprendizaje que moldearía su estilo único. Entre escenarios modestos y melodías improvisadas, el joven Santana no solo perfeccionaba su técnica, sino que también empezaba a construir su identidad musical. Lo que inició como un amor infantil por la música, pronto se transformó en la base de una carrera que dejaría una marca imborrable en la historia del rock. La tormenta antes del éxito. Ya instalado en San Francisco, Carlos Santana se encontró con una realidad muy distinta a la que había soñado. La vida en Estados Unidos no fue sencilla, sentía que había perdido su libertad y atravesaba momentos de profunda frustración. La traición que sufrió cuando perdió los ahorros destinados a sus papeles migratorios lo dejó desorientado. En medio de ese caos emocional, la música seguía siendo su única constante, su refugio más seguro. Fue en 1966 cuando, decidido a darle un nuevo rumbo a su vida, fundó la Santana Blues Band. Lo que comenzó como un pequeño proyecto, pronto evolucionaría en una propuesta revolucionaria, la fusión entre el blues eléctrico y los ritmos latinos, una combinación que, hasta entonces, nadie había llevado al escenario de manera tan poderosa. Santana veía este periodo como su propia universidad musical, aprendiendo de gigantes como Jimi Hendrix, Miles Davis y Tito Puente. El blues, con referentes como B.B. King y Johnny Hooker, era la raíz de su arte, pero fue el guitarrista Gabor Szabo quien le abrió un nuevo horizonte musical. Cuando escuchó Gypsy Queen de Szabo, fue como una revelación. Esa misma esencia la integró magistralmente en su versión de Black Magic Woman en 1970, un tema que marcaría su carrera. Años después, en 2012, le rendiría un emotivo homenaje con la pieza M.R. Szabo, reafirmando el impacto que dejó en su vida artística. Otros mentores importantes fueron Michael Bloomfield, Peter Green y el mismo Hendrix, cada uno aportando matices que enriquecieron su estilo y lo ayudaron a construir un sonido que sería inconfundible. Con cada nota, Carlos Santana no solo perfeccionaba su técnica, sino que también escribía las primeras páginas de una leyenda que apenas comenzaba. De la rabia a la resiliencia. Durante su adolescencia, Carlos Santana vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida. Anhelaba comprarse una guitarra Stratocaster, símbolo de sus aspiraciones musicales. Su madre había estado guardando dinero para ayudarle, pero cuando llegó el momento, la dura realidad golpeó, el dinero se había usado para pagar la renta. La noticia desató una tormenta emocional.
Santana, sintiéndose traicionado y herido, tomó los $20 que le ofrecieron y, sin mirar atrás, huyó a Tijuana. Ahí, en medio del bullicio de bares y clubes nocturnos, encontró un refugio efímero en la música, tocando para locales y turistas, alejándose de su familia y de la estabilidad que alguna vez conoció. Durante un año entero, vivió sumido en una rutina áspera, tocando en lugares marginales, absorbiendo la dureza de la vida en las calles. Hasta que, en un giro inesperado, su familia lo encontró y, literalmente, lo subió a un auto para llevarlo de regreso a San Francisco. Me secuestraron, recordaría Santana años después con una mezcla de ironía y dolor. De vuelta en Estados Unidos, su situación no mejoró de inmediato. Apenas adolescente, trabajaba jornadas extenuantes de 4 de la tarde a 6 de la mañana en clubes nocturnos, ganando apenas $9 semanales. La música, que antes era pasión, se había convertido en un trabajo mecánico, carente de alegría. Peor aún, su juventud se vio ensombrecida por un episodio traumático, fue víctima de acoso por parte de un hombre que, inicialmente, había sido una figura de confianza. Durante años, Carlos cargó en silencio con ese dolor, sin atreverse a contarlo. No fue sino hasta 1995, impulsado por su entonces esposa, que buscó ayuda profesional para sanar esas heridas profundas. Aquel acto de valentía, el de enfrentar su trauma, sería uno de los primeros pasos en un proceso largo hacia la verdadera liberación emocional. En medio de todo, la música nunca lo abandonó. Era su salvavidas, su lenguaje de resistencia, la fuerza que lo impulsaba a seguir soñando, aun cuando el mundo parecía cerrarle las puertas. El nacimiento del sonido Santana. De regreso en San Francisco, Carlos Santana encontró en la música no solo una pasión, sino una tabla de salvación. En pleno auge de la contracultura en los años 60, la ciudad vibraba con una energía única que combinaba arte, rebeldía y libertad. Ahí, en medio de esa efervescencia, Santana perfeccionó su habilidad en la guitarra y, en 1966, formó la Santana Blues Band, integrada inicialmente por músicos locales que, como él, buscaban crear algo diferente. Pero Santana no quería ser uno más en la escena. Inspirado por el rock psicodélico, el jazz, los ritmos africanos y la música latina que corría por sus venas, empezó a experimentar con fusiones inéditas, creando un sonido poderoso, tribal y emocionalmente profundo. Su perseverancia dio frutos rápidamente. En 1969, casi por casualidad, tuvieron una oportunidad de oro. El legendario promotor Bill Graham, quien había quedado impresionado por su talento, los recomendó para presentarse en un festival que cambiaría sus vidas, Woodstock. Apenas con 22 años, Carlos Santana subió al escenario en medio de un mar de gente que, en su mayoría, no conocía su nombre. Pero bastaron unos cuantos acordes y su ya icónica interpretación de Soul Sacrifice para dejar al público hipnotizado. El impacto fue inmediato. Santana se convirtió en una revelación mundial. Pocos meses después, lanzaron su álbum debut homónimo, que mezclaba rock con ritmos afrolatinos como nunca antes se había escuchado. El éxito fue rotundo y marcó el nacimiento de un nuevo género, el Latin rock. Santana había encontrado su voz, una voz que no usaba palabras, sino vibraciones, sentimientos y pasión pura expresada a través de las cuerdas de su guitarra. Este momento marcó el verdadero inicio de su leyenda. Sin embargo, el camino no estaría exento de desafíos, conflictos creativos y crisis internas que pondrían a prueba todo lo que había construido. Ascenso imparable y el despertar espiritual. Tras el éxito abrumador de su primer álbum, Carlos Santana y su banda no tardaron en consolidar su lugar en la escena musical. En 1970, lanzaron Abraxas, un disco que no solo confirmó su talento, sino que elevó su propuesta a nuevas alturas. Con temas icónicos como Black Magic Woman y Oye Cómo Va, Santana logró una conexión única con audiencias de todo el mundo. La mezcla de rock, blues, jazz y ritmos afrolatinos se convirtió en su sello distintivo, y su guitarra, capaz de transmitir emociones crudas, lo posicionó como un virtuoso sin igual.
El éxito no fue casualidad. Carlos trabajaba incansablemente, perfeccionando su técnica, expandiendo su estilo y nutriéndose de las influencias más diversas, Miles Davis, John Coltrane, Tito Puente y Gabor Szabo, entre otros. Sin embargo, en medio de su vertiginoso ascenso, comenzó a sentir un vacío interior. La fama y el reconocimiento no bastaban para darle sentido pleno a su vida. Buscando respuestas más profundas, Santana se embarcó en un viaje espiritual que lo transformaría no solo como músico, sino como ser humano. En 1972, bajo la influencia de su amigo y colega John McLaughlin, conoció a Sri Chinmoy, un maestro espiritual que lo inspiró a buscar la iluminación a través de la meditación, la autodisciplina y el desapego de los placeres mundanos. Esta búsqueda interior impactó de manera directa en su música. Ese mismo año, lanzó Caravanserai, un álbum mucho más experimental, orientado hacia el jazz fusión y con un contenido profundamente introspectivo. Aunque comercialmente fue un riesgo, Carlos Santana sentía que estaba siguiendo el llamado de su alma, no el de las expectativas del mercado. La crítica fue mixta y parte de su audiencia se desconcertó, pero su evolución artística era imparable. Carlos Santana no solo quería entretener, quería transformar y elevar a quienes lo escuchaban. Era el comienzo de una nueva etapa, donde la música sería el puente entre lo terrenal y lo espiritual. Crisis profundas y resurgimiento inesperado. A mediados de los años 70, Carlos Santana vivía un momento de profunda transformación personal, pero también enfrentaba turbulencias en su vida profesional. La decisión de explorar caminos musicales más espirituales y alejados del rock comercial tradicional, aunque honesta, comenzó a fracturar su relación con parte de su público y con su sello discográfico. Columbia Records, que había apostado por su sonido vibrante y accesible, no veía con buenos ojos sus proyectos más experimentales. Clive Davis, su principal aliado, había dejado la compañía, y Santana sentía que su apoyo dentro de la industria se desmoronaba. Los problemas no tardaron en reflejarse. Su álbum Welcome 1973 fue un tributo a su búsqueda espiritual, pero no tuvo el éxito comercial esperado. Pese a ser aclamado por su calidad artística, el público que ansiaba nuevos Oye como Bao Black Magic Woman no terminó de conectar con el proyecto. La década de los 70 avanzó, y aunque Carlos mantenía su prestigio, sus álbumes ya no dominaban las listas de ventas como antes. Su música era más introspectiva, compleja, menos orientada al mercado. Sumado a esto, su vida personal también empezó a presentar grietas. Su matrimonio con Deborah Kane, que había sido un pilar fundamental, comenzó a deteriorarse bajo el peso de los compromisos, las giras interminables y los cambios personales que ambos atravesaban. En ese contexto de incertidumbre, Santana nunca dejó de tocar, grabar ni buscar inspiración. Su espíritu resiliente lo empujaba a seguir creando, aunque el mundo ya no aplaudiera cada uno de sus pasos con el mismo fervor. Los años 80 lo encontraron experimentando con diferentes sonidos, funk, pop, world music. Pero el gran regreso, ese que lo colocaría de nuevo en la cima, aún estaba en el horizonte. La semilla de su resurgimiento estaba plantada, esperando el momento adecuado para florecer nuevamente. Supernatural, el renacimiento de una leyenda. Después de 2 décadas de altibajos, donde el reconocimiento crítico seguía pero el impacto comercial se había diluido, Carlos Santana encontró una nueva oportunidad que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Todo comenzó gracias a Clive Davis, su viejo aliado de los tiempos de Columbia Records, quien ahora lideraba Arista Records. Davis, convencido de que Santana aún tenía muchísimo por ofrecer, propuso un plan audaz, modernizar su sonido y colaborar con artistas contemporáneos, logrando así que su música conectara con una nueva generación. El resultado fue Supernatural, lanzado en 1999. Este álbum fue mucho más que un simple regreso, fue una explosión cultural. En Supernatural, Santana reunió a talentos de distintos géneros. Rob Thomas de Matchbox 20, Lauryn Hill, Dave Matthews, Everlast, Eric Clapton,
entre otros. La mezcla de rock, pop, ritmos latinos y un toque espiritual resonó profundamente con el público. El sencillo Smooth, con Rob Thomas, no solo se apoderó del primer lugar en Billboard durante semanas, sino que se convirtió en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. La crítica no tardó en rendirse ante el álbum. En la entrega de los premios Grammy del año 2000, Santana hizo historia. Ganó 9 Grammys en una sola noche, incluyendo álbum del año y grabación del año. Igualó el récord histórico de más Grammys ganados en un solo evento, solo comparado con Michael Jackson en 1984. Supernatural vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, reintroduciendo a Santana como un fenómeno global. Más importante aún, demostró que la autenticidad, la pasión y la voluntad de reinventarse podían abrir nuevos caminos incluso después de décadas de carrera. Carlos Santana no solo había regresado, había resurgido como un símbolo de resiliencia, innovación y permanencia en la música. Una nueva etapa, sabiduría, espiritualidad y legado. Tras el éxito apabullante de Supernatural, Carlos Santana no solo consolidó su estatus como leyenda viva, sino que también inició una etapa de madurez profunda, tanto en lo personal como en lo artístico. Consciente de que la fama es pasajera pero el propósito es eterno, Santana enfocó su vida en algo más grande que los premios o las listas de éxitos. Encontró en la espiritualidad su verdadera brújula. Aunque siempre fue una persona sensible a lo trascendental, tras el cambio de siglo, Santana abrazó de forma más abierta una filosofía basada en la unidad, la luz y el amor incondicional. Ya no se identificaba con una religión en particular, para él, la fe era una conexión directa y personal con lo divino, sin intermediarios. En sus propias palabras, la verdadera libertad viene de liberarte de las cadenas del miedo. Mientras muchos esperaban que, tras el fenómeno de Supernatural, repitiera fórmulas comerciales, Carlos optó por un camino más arriesgado. Se permitió explorar sonidos más experimentales. Se involucró en proyectos con tintes espirituales. Y siguió colaborando con músicos de diversos géneros. Discos como Shaman 2002 y Odaram 2005 continuaron su legado, si bien no alcanzaron el mismo éxito arrollador, reforzaron su reputación como un artista que seguía evolucionando en lugar de conformarse. Por otra parte, su vida personal también encontró equilibrio. En 2010, contrajo matrimonio con Sandy Blackman, reconocida baterista de jazz y rock, consolidando una relación basada en la admiración mutua, el amor por la música y un profundo respeto espiritual. Este matrimonio representó para Santana una segunda oportunidad en el amor, luego de su doloroso divorcio. Cindy, con su energía vibrante y su talento inmenso, se convirtió no solo en su compañera de vida, sino también en su musa inspiradora. En paralelo, Santana fortaleció su labor filantrópica a través de la Milagro Foundation, enfocada en ayudar a niños desfavorecidos en el área de la salud, la educación y las artes. Para él, la música no era suficiente, deseaba dejar una huella tangible en el mundo. Carlos Santana pasó de ser el joven guitarrista rebelde de los años 60 a convertirse en un sabio guía musical y espiritual para las nuevas generaciones. Cada vez que sube a un escenario, no lo hace solo para entretener, sino para transmitir un mensaje de esperanza, unidad y transformación. A sus más de 76 años, su guitarra sigue hablando, su energía no se apaga y su legado continúa creciendo como uno de los testimonios más impactantes de pasión, perseverancia y fe inquebrantable. El presente de Carlos Santana: salud, resiliencia y futuro. A medida que se acerca a los 80 años, Carlos Santana continúa siendo una figura activa, aunque con cambios inevitables en su ritmo de vida. En diciembre de 2021, el guitarrista se sometió a una cirugía cardíaca de emergencia. Aunque la operación fue exitosa, el procedimiento dejó una huella importante en su salud. Poco después, en julio de 2022, durante un concierto en Michigan, Santana colapsó sobre el escenario debido a un agotamiento por calor y deshidratación. La escena conmocionó a sus fanáticos alrededor del mundo,
pero fiel a su espíritu inquebrantable, se recuperó y, tras un breve periodo de descanso, retomó sus compromisos. Sin embargo, estos incidentes sirvieron como un recordatorio de que, a pesar de su vitalidad y energía, el paso del tiempo no perdona. Desde entonces, ha adoptado un enfoque más mesurado en su agenda de conciertos y presentaciones públicas. Carlos no ve estos retos de salud como obstáculos, sino como parte de un proceso natural de la vida. En diversas entrevistas ha declarado: "Cada día es un regalo. No se trata de cuánto tiempo vives, sino de cuánta luz puedes compartir mientras estás aquí". Hoy, Santana sigue trabajando en nuevos proyectos musicales, preparando materiales inéditos y realizando presentaciones especiales. Su estilo, su pasión por la música y su mensaje espiritual siguen más vivos que nunca. También ha aprovechado esta etapa para dedicar más tiempo a su familia, a su esposa Cindy Blackman y a causas filantrópicas a través de la Milagro Foundation. A pesar de los momentos difíciles que ha enfrentado en los últimos años, Carlos mantiene una visión positiva y esperanzadora. Ve la música como un instrumento de sanación. Considera que el amor y el perdón son fuerzas transformadoras. Y afirma que mientras pueda respirar, seguirá compartiendo su arte con el mundo. El legado de Santana es inmenso. Desde Oye Cómo Va hasta Smooth, pasando por himnos espirituales como Put Your Lights On, su carrera es un testimonio vivo de resiliencia, innovación y fe. Ahora, aunque ya no busque llenar estadios con giras interminables, Carlos Santana sigue siendo un faro de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Cada acorde que emana de su guitarra es una prueba de que el espíritu humano puede superar cualquier adversidad y que, a veces, la música puede ser la luz que guía incluso en los momentos más oscuros. Guitarra. Su historia no es solo la de un músico extraordinario. Es la de un hombre que, pese a todo, sigue vibrando con la fuerza de un alma indomable.